Exactamente a las 04:00 Celsius con 27 segundos del 9 de noviembre de 2025, el termómetro urbano de Vorónezh marcaba 0 y el vapor que salía de las chimeneas se mezclaba con una nube distinta, humo eléctrico, olor a cable quemado. Lo que los vecinos primero confundieron con un apagón de rutina era otra cosa. La oleada de drones ucranianos había entrado por la periferia industrial y en pocos minutos golpeó dos piezas críticas del mismo sistema: el corazón de calefacción urbana y después una refinería clave tierra adentro. 2 golpes, misma noche, mismo mensaje: cortar el pulso y quemar la sangre. Vorónezh no es un pueblo a oscuras. Es una ciudad con anillos de tuberías de agua sobrecalentada que corren bajo las avenidas, estaciones de bombeo que alimentan barrios enteros y subestaciones que regulan presión y temperatura para que, cuando el invierno cae, los radiadores canten su rumor metálico. A las 04:06, ese rumor se detuvo en varios distritos del sector occidental. Una serie de drones rápidos de alas cortas y fuselaje oscuro descendieron siguiendo líneas de ferrocarril y vallas de fábricas, aprovechando la sombra térmica de la propia ciudad. Uno tras otro impactaron cerca de válvulas maestras y nodos eléctricos. Los sensores hicieron lo que pueden hacer: cerraron, aislaron, redirigieron. Pero la red no está hecha para guerra, está hecha para invierno. El primer estallido, seco, abrió una cámara de válvulas en el distrito de Leninsky. El segundo, minutos después, dejó fuera de servicio una subestación que alimentaba bombas de circulación. La señal en los paneles de control dejó de dibujar líneas verdes y empezó a marcar rojo intermitente. Los operadores locales pasaron a manual, abrieron bypasses, purgaron aire, cerraron en cascada para que la presión no reventara otras secciones. Se salvaron kilómetros de tubería, pero la consecuencia era inevitable: radiadores fríos, vapor sin empuje, ventanas que se empañaban hacia adentro por el aliento. En redes locales aparecieron los primeros mensajes: ¿alguien más sin calor? El agua tibia sale marrón. Se escuchó un golpe en el subsuelo. Las autoridades de Vorónezh comunicaron en minutos que el suministro sería restablecido de forma escalonada. Esa frase, en lenguaje civil, significa que hay secciones caídas y que el sistema solo volverá completo cuando la presión vuelva a equilibrio. Era el primer efecto tangible de la oleada, pero no era el objetivo final. Mientras los técnicos empezaban a abrir los armarios metálicos y a levantar tapas de registro, otro grupo de drones seguía viaje al este. La segunda fase estaba planificada desde Kiev con precisión de relojero. La inteligencia había identificado una refinería en el interior, conectada por oleoductos y carreteras a varios nodos logísticos. No era la más grande de Rusia, pero sí pieza vertebral para 4 regiones. En su cartografía interna, la refinería es una ciudad: destilación atmosférica, vacío, reformado catalítico, tanques de crudo y productos, líneas de bombeo enterradas, antorchas de venteo que coronan el paisaje industrial. Esa noche, los drones que arrancaron calefacción atacaron fuego. A las 04:19 con 11 segundos, uno de los drones de mayor autonomía apareció a ras del horizonte industrial de la refinería. Voló bajo, cruzó sobre un tramo de tuberías que zumbaban con el paso del producto y encontró el punto de mínimo blindaje, la sala de intercambio térmico, junto a una batería de bombas. El impacto no fue espectacular en sonido, pero sí en efecto. El golpe sacudió un conjunto de válvulas. La vibración abrió una fuga. La fuga roció. El rociado buscó chispa. La chispa llegó desde un motor eléctrico sometido a carga. El fuego se encendió como si alguien hubiese tirado un fósforo al corazón del proceso. Los vigilantes de la torre de control vieron cómo la luminosidad de la antorcha de seguridad se volvía anormal. Lo que debía ser una llama vertical controlada era ahora un resplandor lateral. Se activaron los rociadores. Llegaron los primeros camiones de espuma. Las sirenas internas soltaron su aullido de fábrica. Desde la carretera, los conductores frenaron al ver el cielo teñido de naranja. Nadie sabía aún que aquello era la segunda mitad de la misma operación. Primero frío, luego fuego. La ciudad sin calefacción. La refinería en llamas. Ucrania había cuidado los detalles tácticos. La primera oleada en Vorónezh tenía la función de abrir un frente de emergencia civil y técnico. Ocupar radios, bajar atención del mando regional, forzar a las autoridades a hablar de restablecimiento y calma. La segunda tenía la función de costo: parálisis de una unidad de proceso, riesgo de parada integral, amenaza a la logística de combustible. 2 frentes,
Una noche, la defensa rusa tuvo que elegir a dónde mirar. En el mapa de calor de la madrugada, la ciudad se volvió una constelación de luces rojas. Subestación cortada, estación de bombeo en fault, válvula maestra cerrada, derivación manual. A 80 kilómetros, la refinería dibujó su propio mapa. Foco 1 controlado. Foco 2 reavivado por goteo. Foco 3 sin acceso por temperatura. El viento del noreste empujó el humo hacia zonas no críticas, pero el calor radiante dobló barandas, agrietó pintura, cambió el color del acero. Las cámaras térmicas captaron líneas blancas donde antes había gris. El sistema de calefacción urbano de Vorónezh está pensado para redundancia, pero no para guerra. Puedes perder una caldera, puedes redirigir caudal. Lo que no puedes es lidiar con varios puntos de impacto en minutos. Eso rompe el concepto de circuito. Cuando cierras en 5 lugares a la vez, las bombas trabajan contra vacío. Cuando abres, tragas aire. Cuando purgas, pierdes temperatura. Esa noche, los técnicos hicieron ingeniería de campaña. Puentes de manguera, válvulas temporales, generadores portátiles. Mientras tanto, los vecinos encendían hornillas, hervían agua, sellaban ventanas con cinta. Pequeñas defensas domésticas contra un ataque que no eligió tanques ni radares, sino caños y válvulas. La refinería, en cambio, respondió con doctrina. Aislamiento del tren afectado, corte de alimentación, inyección masiva de espuma, drenaje de producto hacia tanques que todavía tenían capacidad, apertura de venteos para reducir presión. Funcionó parcialmente. Hubo un tramo en que las explosiones secundarias avanzaron. Parecían marcar el camino del fuego por las líneas de acero, como si alguien fuese encendiendo luces en una autopista industrial. Un tanque auxiliar de nafta pesada dio un susto, calentó techo, deformó costuras, amagó con reventar. No lo hizo, pero obligó a evacuar un sector. En Kiev, la sala de situación seguía el ataque con drones de observación. No eran aparatos grandes, eran ojos. Desde arriba midieron la densidad del humo, marcaron dónde los camiones de bomberos lograban pasar y dónde no, y enviaron esos datos a los operadores. No era una lluvia ciega de aparatos, era una secuencia con evaluación y corrección. Cuando vieron que el sector de compresores había quedado sin llama, se concentraron en el de bombas. Cuando ese sector cayó, se limitaron a vigilar y a dejar que el proceso hiciera el resto. La refinería no se apaga como una lámpara, se enfría como un volcán. Los canales oficiales rusos hablaron de interrupción temporal de utilidades y de incidente controlado en una unidad de proceso. La jerga no tapa el humo. Durante horas, los barrios de Vorónezh usaron menos agua caliente y ninguna calefacción en sectores enteros. En los alrededores de la refinería, el olor a hidrocarburo tostado se pegó a la ropa de quienes trabajaron en el perímetro. Los videos subidos por vecinos mostraron brillos naranjas tras las estructuras. Camiones de emergencia alineados, conos de tránsito cortando accesos. No era una alarma falsa, era una operación de interdicción industrial hecha de noche. El impacto estratégico se cuenta en 3 columnas. 1. Costo de reparación. 2. Costo de refuerzo defensivo. 3. Costo logístico. Reparar válvulas, bombas y subestaciones requiere piezas y técnicos que deben viajar. Reforzar defensas exige más radares, más interferidores, más guardias. Compensar la refinería obliga a redistribuir combustible por carreteras y trenes, con más cisternas, más escoltas, más horas. Con una docena de drones, Ucrania generó facturas que Rusia tendrá que pagar por semanas. Hay un componente psicológico intangible, el invierno. Golpear calefacción en noviembre es golpear un nervio. No es un interruptor cualquiera, es tocar el nervio de una ciudad que se prepara para el frío. Las imágenes de ventanas empañadas desde dentro y de trabajadores con linternas bajo tierra calan más hondo que las de un tanque ardiendo en campo abierto. El mensaje es simple. En la refinería, al amanecer, el inventario humano pasaba lista. Nadie faltaba. Esa fue la única buena noticia. El inventario técnico no fue tan amable. Una sección de bombas fuera de servicio, un tramo de tubería a reemplazar, aislamiento térmico chamuscado, pintura intumescente vencida. Sensores que marcaron temperaturas fuera de escala. Los ingenieros sacaron sus tabletas, tomaron fotos, dibujaron con tiza sobre el metal, midieron holguras. La lista de tareas se volvió un mural. Y mientras apuntaban, miraban al cielo. Porque el cielo ya no es un techo, es una puerta. El ataque en 2 fases deja 2 lecciones tácticas. La primera, cuando una red civil crítica cae en puntos seleccionados, arrastra recursos militares a su rescate. Eso baja el nivel de alerta en otros sectores.
La segunda, cuando un proceso industrial entra en estado de incendio. Aún con respuesta correcta, su huella logística se altera por días. Más camiones, más desvíos, más papeles. Ahí es donde Ucrania quiere a Rusia, con papeles y desvíos, no con columnas rápidas ni buques sueltos. Exactamente a las 05:02 con 41 segundos. Los monitores de la red térmica de Voronezh mostraron el primer ascenso de presión estable en las líneas principales. Las calderas auxiliares habían entrado, los bypasses estaban cerrándose en orden, las bombas retomaban pulsos parejos. La calefacción volvía, pero no toda. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir este enfrentamiento.